el infierno. Vamos por la vida buscando ser correctos, ser buenos, buscamos no tener problemas, queremos vivir en paz. También queremos tener amigos, no perder a nuestros seres queridos que están con nosotros y así, como que algo nos llama a ir por este camino. Quizás trabajamos o tal vez, al ser de corta edad, estudiamos, aprendemos de las personas mayores, aprendemos de lo que nos enseñan los profesores. Y a nuestra corta edad nos enseñaron que existe un lugar para los que hacen el mal, el infierno. Siendo pequeños aún, empezamos a tener miedo porque nos lo dicen nuestros padres o nuestros profesores, es de conocimiento común. Es un lugar para los que se comportan mal, para los delincuentes, para los asesinos. Siendo niños nos corrigen indicándonos que podemos ir a parar allí. Un árbol que crece torcido se corrige cuando es pequeño porque de grande no se puede enderezar. Son dichos muy comunes y que no dejan de tener razón. Nos corrigen y nos hablan nuestros papás que son nuestros guías. Quizás creemos o quizás dudamos. No debemos hacer daño, nuestras malas acciones pueden ocasionar un profundo dolor. Incluso podríamos causar daños irreparables. ¿Existe el infierno? Si fue creado, ¿por qué no es visible? ¿O por qué no vemos a los asesinos y delincuentes allí? ¿Dónde se encuentra? Tenemos muchas interrogantes porque en algún momento, al haber obrado mal, no nos condujo a este lugar, se llega solo luego de morir. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Jesús es quien empieza a mencionar el infierno a los hombres, lo menciona como el lugar donde se quema lo que no sirve. El término utilizado es el Gehenna, un lugar fuera de la ciudad de aquel tiempo donde se acumulaban los desechos para ser quemados. En el relato bíblico de Daniel, en que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, menciona que el hombre que no se postre ante la estatua que hizo será echado al horno de fuego ardiendo. Daniel, un profeta del Antiguo Testamento, vivió en aquella época. Así como Babilonia y Egipto representan lugares que se alejaron completamente de Dios, aquel horno de fuego está dado para que de continuar perdidos sepan que allí irán a parar. Entonces, ¿cómo es que un rey de una ciudad apartada de los designios de Dios puede decir que los echarán al horno de fuego? La ciudad representa la ley que rige y saben que quienes la rompen sin dar vuelta atrás mueren. Dios es quien puso la ley y en el principio estaba implícita cuando prohibió tomar el fruto de aquel árbol. No era una elección para los hombres, era una restricción. Y cuando rompieron la prohibición murieron. Aquel rey conoce la ley y la hace valer a sus ciudadanos, pero sacaron en todo a Dios. El hombre anhelaba el cumplimiento de la profecía que vendría el Salvador del pueblo de Dios. Nació Jesús, con Juan antecediéndolo para abrirle paso, pero no lo reconocieron. En aquel tiempo vivían el tiempo de la ley, así como en todo el Antiguo Testamento, pero esperaban al Rey que vendría de Dios. Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. Jesús fue exaltado a lo más alto por su Padre, porque se inmoló por nosotros los hombres. Estos tres hombres lo sabían y por eso no adoraron su estatua. ¿El que los libra del horno de fuego es Jesús? Jesús se refiere al infierno porque con él el tiempo se ha cumplido. Y estamos cerca del tiempo en que se cumplirá todas las Escrituras. Sin embargo, en los tiempos antiguos el Seol era el lugar donde iban las almas al morir. Cuando Cristo no había venido a los hombres, se habla del Seol, pues no se había librado a los hombres de las ataduras del pecado. Dios hace nuevo todo. El Seol es el infierno de hoy, pero con la diferencia que no todas las almas van allí, porque Jesús es quien nos libra de aquel lugar.
Jesús dijo: todos los hombres de Israel que salieron de Egipto murieron. Él fue exaltado a lo más alto, todo hombre que en él crea, aunque esté muerto, vivirá. El infierno también se relaciona con el lloro y el crujir de dientes y se da porque nos sentimos fuera, echados y sin poder hacer algo por nosotros para entrar al lugar de su presencia. El estar fuera de ese lugar nos lo impone el diablo por el peso de nuestros pecados. Muchos intentan librarse de esta carga o de la culpa por ellos mismos, o no conocen el camino. El camino es Jesús. Sadrach, Mesach y Abed-nego representan al pueblo de Dios, o los hombres que hacen la voluntad de Dios, no tienen otros dioses fuera de Yahvé y solo se postran ante Él. En el Apocalipsis las profecías indican: el anticristo con el poder del dragón hará a una estatua con la imagen de la bestia para que la adoren, de forma similar a la que hizo el rey Nabucodonosor, por lo que es figura y profecía de los tiempos del fin. Y como profecía, el horno de fuego ardiendo es figura del infierno. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran su imagen. Sadrach, Mesach y Abed-nego son la imagen de los que creyeron y perseveraron hasta el fin, pues no se postraron, como tampoco se postrarán quienes perseveran en los caminos del Señor. Así como el rey antes, al son de las flautas, de los tambores, del salterio indicaban que es la hora de postrarse. En el fin, Dios acabará con toda su idolatría. Destruirá la ciudad de Babilonia, que con el júbilo de todos los instrumentos de música hacían eso. Hicieron beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el sonido de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, ni artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, tampoco la voz del novio y de la novia se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. Pues bien, y como el diablo es quien engaña, en realidad quienes se postren morirán. Así como en el inicio el diablo les dijo que no morirían a Adán y Eva. Desde el Antiguo Testamento los hombres de la verdad son testigos de Dios. Y quienes darán testimonio serán quienes fueron restaurados porque creyeron. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante hijo de los dioses. El Hijo de Dios, Jesús, libra a los hombres del infierno. Así como el rey no pudo quemar a aquellos 3 hombres de Dios antes, en los tiempos del fin no poder tampoco. Nos lo merecemos por nuestros pecados, pero Jesús ya lo pagó con su muerte. El diablo engaña otorgándonos una vida aparente ahora, pero en realidad estamos heredando la parte de infierno que sobrevendrá. Lo que pasamos en la tierra solo es un breve periodo de tiempo. La inmensidad de la eternidad es lo que Dios nos prodiga cada día, por cuanto Jesús aceptó la paga del pecado sin haber pecado y recibió la maldición que nos correspondía. El pecado hizo que el fruto de la tierra serían espinas, y las espinas en la cabeza de Jesús, en su crucifixión, muestra el dolor que debíamos de pasar. Él pasó todo lo que nos correspondía por voluntad de su Padre. Oró intensamente en el huerto de Getsemaní para poder soportar la muerte que se le infligiría. Muchas ideas que resultaron en el pasado son ahora ideologías. Solo las palabras de los labios de Dios son imperecederas. No se dejará de cumplir hasta una coma de las Escrituras sagradas. No caigamos en las falsas doctrinas de las ideologías, pues solo son ideas que resultaron antes. El pasado no es una condena de muerte, fue solo una lección que teníamos que aprender, e indica el Evangelio, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El infierno es una realidad hoy. Si se menciona es porque es una realidad cotidiana. Solemos pensar que no es conveniente mencionarlo, que es algo lejano y está apartado para otros.
Solo Jesús hace posible librarnos del fuego ardiendo, no es posible de otro modo. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas y los consejeros del rey, para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Oración. Dios alabado y bendito, siempre has estado con los que te colocan por encima de todo bajo cualquier circunstancia. Ayúdanos a entender el mensaje de salvación que nos traes. Somos débiles en la prueba. Danos la sabiduría para salir bien librados. Queremos permanecer en el lugar donde nos tienes. Y así como nos tienes a nosotros contigo como tus discípulos, ayuda a que muchos no se extravíen. Reúne a todos tus siervos para que con los que nos traerás podamos acogernos unos a otros con devoción. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.